Los medios de prueba se encuentran legislados en nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 376. Y luego, de manera individual, el Código los trata como prueba documental, prueba de informes, prueba confesional, prueba de testigos, prueba de peritos y prueba de reconocimiento judicial. No podemos avanzar respecto de los medios de prueba si no sabemos qué es lo que buscamos, cómo lo exponemos, dónde lo encontramos. ¿Qué entendemos por objeto digital? Bueno, primero tratemos de visualizar o encuadrar qué es un objeto natural. Para eso es importante el encuadre desde el punto de vista de la filosofía, lo que nosotros llamamos objeto. Entonces tenemos a Aristóteles, a Descartes, a Kant, a Hegel, a Husserl, que desde la fenomenología delimitaron lo que eran los objetos, es decir, las cosas con sustancia, cómo se presentan la sustancia y apariencia de las cosas, limitada a la comprensión de los objetos naturales, es decir, entre la materia, entre el individuo material y el mundo material que lo rodea. A partir de la revolución industrial y la aparición de la máquina, donde todavía seguimos rodeados de materia, empezamos a desvincular los objetos técnicos o las máquinas de los objetos naturales. ¿Por qué? Porque eran producidos por el hombre con un fin natural, que era la producción. Es así como Gilbert Simondon, a partir de la segunda mitad del siglo XX, empieza a estudiar a estos objetos técnicos y desde la individualización y la individuación empieza a preguntarse cómo interrelaciona el hombre para con estos objetos. Y es interesante, ¿por qué? Porque dentro de esta vinculación que tiene el hombre con la tecnología, que aclaro, no tiene nada que ver con la computación ni con las telecomunicaciones. Estamos todavía centrados en esta segunda mitad del siglo XX, en donde la tecnología eran máquinas. A partir de 1900, última década del 60 y principios del 70, Gilles Deleuze empieza a ver que una nueva tecnología es el lenguaje, porque a través del lenguaje las personas cambian, interrelacionan. Entonces, estos objetos técnicos que eran palpables, materiales, o sea, tenemos un primer objeto natural que es las cosas que nos da la naturaleza, y la segunda evolución del hombre para con los objetos materiales son los producidos por el hombre a los efectos de ¿qué? A los efectos de la producción. Pero aparece una nueva fenomenología, que es la técnica y la técnica del lenguaje. Y encuentro acá, justamente acá, a partir de Gilles Deleuze, porque si bien Gilles Deleuze hablaba del lenguaje hablado, el hecho es que nosotros a las computadoras y a todos los hardwares les hablamos, pero en un lenguaje técnico. Entonces, mientras nosotros tenemos objetos técnicos y como tecnología podemos hablar del lenguaje como transformador de una conducta, que esa conducta brinda un servicio para, y si no, fíjense ustedes en los estudios jurídicos, uno asesora desde el lenguaje, obviamente desde el lenguaje hablado, con el énfasis que le damos al lenguaje gestual, y logramos una transformación. ¿Una transformación en quién? En el cliente que nos viene a hablar. Y eso es tecnología, porque estamos
viendo cómo transformamos esa conducta, ya sea, obviamente, que esa conducta se ajuste a derecho. Ahora bien, los objetos digitales es el lenguaje que se interrelaciona con esta mediatización, y no porque salen en Crónica TV, ni en una página web o en un blog, sino que es la intermediación de determinada tecnología aplicada a través de un software, como es una página web, una aplicación, un entorno de sistema operativo, y la persona. Y la creación entre el lenguaje y la vinculación del usuario en sus distintos estamentos. ¿Por qué? Porque vos para la tecnología tenés el usuario que es el usuario final, el que usa el producto. Tenés el usuario funcional que estabiliza el producto para el usuario final. Y tenés el usuario técnico, el que genera el producto para el usuario final, para cubrir esa necesidad. Y nosotros en sistemas, ¿sí? Si bien transformamos dentro de lo que es el área de servicios de conductas. Podemos tener una transformación de materia prima cuando la tecnología se aplica a la producción, como por ejemplo cuando nosotros en los software que hablan con las máquinas y esas máquinas tienen que transformar materia prima. Pero aclaro, la materia prima hacia la máquina que la transforma en el producto elaborado, la coloca el ser humano. En una estructura muy simple de un objeto digital, tomamos un archivo PDF que puede ser, perdón, ahí está, que puede ser un contrato, que puede ser una declaración testimonial para un beneficio de litigar sin gastos, que puede ser una declaración unilateral de voluntad. Lo cierto que en esa primera faz es la faz visual, es la faz que recibimos como usuarios, ¿sí? Es lo que vemos como usuarios. Ahora, esa es la estructura que perciben nuestros sentidos. Pero si nosotros queremos saber dónde se encuentra alojado, entonces vamos a la parte de lo que sería la estructura lógica de nuestro dispositivo, ya sea nuestra computadora, nuestro teléfono, nuestra tablet o el Google Drive o cualquier método de almacenamiento. Entonces lo vamos a ver en mis documentos. Entonces ahí vemos el archivo, pero sin el proceso de la visualización, que es la percepción a través del sentido de la vista del mismo. Como bien dijimos en la clase anterior, esos archivos tienen datos. Los primeros datos que tienen, ahí los ven, es a través de las propiedades del archivo, ¿sí? Y esos primeros datos nos dan referencias respecto a dónde se encuentra alojado, el tamaño, qué tipo de archivo es, su extensión, tipo de creación, si es de solo lectura, si está oculto, si puede ser editable o no. Esta estructura del objeto digital es una estructura básica que cualquier usuario puede tener. Estamos hablando que así como lo podemos ver en .pdf, lo podemos ver en .jpg, .mp4, mp3, que son distintos tipos de archivos con distintas funcionalidades. Un JPG es un archivo de imagen, un MP4 es un archivo de video, un MP3 es un archivo de audio. Pero también después tenemos los formatos editables, que tendrán su propia estructura. En principio vamos a ir con esta estructura de objeto digital. Para recordar, la fase visual, ¿qué es lo que vemos? Esa fase visual forma parte de la prueba de documentos. Pero aparte de lo que vemos, tenemos que decir dónde está, ¿sí? Y qué tipo de propiedades tiene. Los objetos digitales se encuentran en lugares, o mejor dicho, contenidos en determinados medios físicos, o podemos decir hardwares, cosas,
Específicamente lo vemos en las computadoras, en los teléfonos celulares, las tablets, la nube y los servidores. Esos son los lugares comunes donde se contienen los objetos digitales, archivos, que les vamos a poner una segunda categoría, o sea, los mensajes de texto que se encuentran en los celulares, o sea que los SMS son específicamente de los celulares. El resto de los archivos, cualquiera sea su contenido y que sea posible de ser traducido o ejecutado a través de un software como es la computadora y emulando la misma o simulando la misma situación con la tablet con algunas limitaciones de procesador y de espacio. Ahora, cuando nosotros hablamos de los servidores, hablamos de que ofician como grandes bancos de depósito de datos. Esos datos se encuentran contenidos en estos archivos. Pero cuando hablamos de dónde está la información, podemos ver todo este abanico de hardwares, o sea, de espacios materiales que tienen un contenido lógico, que son los archivos, voy a decir, los objetos digitales. Bueno, no solo nosotros encontramos la información en un lugar determinado, sino que aparte la información, al ser digital, abstracta, deja rastros. ¿Qué significa que deja rastros? Es que no solo en los lugares físicos los podemos encontrar, sino que de manera lógica, por donde esa información transitó, también la podemos encontrar o dar como un principio de prueba. Es así que tenemos las famosas, redes. Las redes tienen una característica, justamente tenemos que pensar en una telaraña, hay un centro y hay una expansión a otros puntos nodales. Dentro, en lugar de pensar de manera concéntrica, vamos a pensar no solo que hay un círculo, sino que aparte ese círculo tiene distintas áreas de interconectividad, como lo estamos viendo en en la pantalla, en esos dos tipos de redes. En una de carácter físico, o sea que va de estructura física a estructura física, donde esa rayita que comunica con el centro es lo que es la parte abstracta, porque esa rayita se traduce en energía eléctrica, en impulsos eléctricos. También podemos hablar de ondas satelitales. No es el caso de los ejemplos, pero sí existe la comunicación y la transferencia de datos a través de ondas satelitales, en donde lo concéntrico se transforma en otra expresión física del pasaje de estos objetos digitales. Ahora bien, estos rastros no es que quedan en el aire o en nebulosas, no, siempre van de lugares físicos a físicos. Lo que nosotros podemos hacer es interceptar en esos momentos en que queda en esos caños, ¿sí?, de comunicación a través de lo que se llama la energía eléctrica. Los tipos de almacenamiento, ¿sí?, más comunes y siempre a disco, porque la nube, el pensamiento respecto de un almacenamiento dislocado desde el punto de vista físico-territorial, eso no significa que no va a un lugar físico. Lo que pasa es que el lugar físico no depende de nosotros, sino que está tercerizado. Tenemos tres tipos de almacenamiento. El DAS, Direct Attached Storage, que es almacenamiento directo, ¿sí? Después tenemos el NAS, que es Network Attached Storage, en donde directamente el almacenamiento empieza y termina desde la conectividad de una red. Y después tenemos el SAN, que es el Storage Area Network. Es el almacenamiento de área de red, en donde se comparten distintos recursos de distintas computadoras que van pasando por un caño de red. El almacenamiento SAN
es el conjunto de dispositivos interconectados. Entonces, ¿ustedes a dónde tienen que ir? ¿Sí? Tienen que ir acá, a la primer diapositiva, ¿sí? A la que están las compus, perdón, a la de la diagonal para allá, donde están las compus, y hay un server en el medio. Estos tres tipos de almacenamiento en discos, la diferencia no es en el almacenamiento, porque todos se almacenan en discos. La diferencia es cómo nos conectamos, es decir, cómo tenemos esa vinculación. Si la tenemos de un lado hacia el otro o lo tenemos bidireccionalmente. Entonces, sepan que cuando nosotros nos traen prueba de objetos digitales, no solo los vamos a encontrar en los dispositivos, sino que aparte tenemos los rastros en las redes. Cuando nos dice, no, porque mi cliente no tiene el celular. Bueno, no hay problema. ¿Perdimos la prueba? No, la podemos encontrar a través de las redes.